Hoy el Señor nos regala una palabra y esta palabra nos va a mostrar varias relaciones especiales. Por ejemplo, nos muestra una relación del profeta Eliseo con Dios, a la cual todos debemos apuntar, tener una hermosa relación con Dios. También nos muestra una relación del profeta Eliseo con su sirviente Giezi. Anote ese nombre, Giezi. También nos muestra la relación de la mujer sunamita con el profeta Eliseo. También nos muestra la relación del esposo de la sunamita con Dios. Y también nos muestra la relación de la sunamita con su esposo. Hoy he titulado este mensaje La bendición de una buena relación espiritual. La bendición de una buena relación espiritual. Esa la vamos a encontrar en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 17. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 17. Vamos a leer acá desde la Biblia. Y esta parte de la Biblia, como yo les llamo, es una historia, un testimonio de vida que el Señor nos deja aquí. Y nos muestra la relación entre Eliseo y la mujer de Sunem. Dice el versículo 8. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esta casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. ¿Qué era Eliseo para ella? Un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giezi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giezi: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomiende con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde Eliseo le preguntó a Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Ella dice: no, señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así ni te des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, fíjate que es un hermoso testimonio en donde vemos varias relaciones y vamos a ir viendo una por una. Dice: la palabra de Dios nos presenta a una mujer casada bastante acomodada, sin problemas económicos, pero estaba muy afligida por no tener hijos, por no tener descendencia. Además, tenía otro problema. El marido de la sunamita, por el contrario, vemos que tenía una vida espiritual muy diferente a la de ella. Su esposo estaba concentrado más que todo en la parte material. Dice: al menos es la impresión que sacamos de lo poco que se nos cuenta de él en este capítulo. Parece que está adormecido espiritualmente y que era muy poco sociable. Esta mujer tenía una relación espiritual fuerte con el Señor, pero su esposo estaba bastante distante, estaba más que todo concentrado en lo material, en su agricultura y en sus cosas. Parece que el éxito material le interesaba más que el bienestar de su hogar o de su prójimo. Es probable que la sunamita se hubiese imaginado su matrimonio de una manera muy diferente. El hecho de que no tuvo hijos podría haberla llevado a tener de pronto envidia, amargura en su corazón, o resentimiento o pensamientos de depresión. A pesar de todo,
Ella se aferró a tener una buena relación con Dios. Fíjate que el hecho de no tener un hijo todavía, que ella lo anhelaba en su corazón, no fue causa para ella apartar su relación con Dios. Al contrario, ella tenía una muy buena relación con Dios, al punto de reconocer que este hombre era un hombre de Dios. Y para que ella pudiera reconocer que Eliseo era un hombre de Dios, que Eliseo tenía la presencia, la gracia, el amor y la misericordia de Dios sobre él, ella también tenía que estar muy fuerte en lo espiritual. Tenía que tener esa relación muy íntima con el Señor para poderlo ver, porque si ella no estuviera llena de la presencia de Dios, no hubiera visto la presencia de Dios en Eliseo. Si ella no tuviera esa fortaleza espiritual que tenía, no hubiera visto espiritualmente la gracia de Dios y el amor de Dios sobre Eliseo. Tanto así que le dice que él es un hombre de Dios. Entonces, aquí tenemos esto, a que esta mujer tiene una hermosa relación íntima con el Señor. Y nosotros también estamos llamados a buscar cada día esa relación íntima con nuestro Señor, con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, con su palabra. Esa relación debe permanecer, debemos anhelarla cada día. En nuestra vida, cada día debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios sobre nosotros cada día. Así como esta mujer demuestra en esta parte de que era una mujer bastante fuerte espiritualmente. Esta mujer sunamita es un ejemplo positivo del que podemos aprender cómo vivir con deseos no cumplidos. Fíjate que a pesar de que ella no se le había cumplido el tener su hijo, ella estaba interesada en el bienestar del hombre de Dios, ella estaba interesada en el bienestar del profeta Eliseo. Para ella no fue impedimento el que no se le hubiera cumplido su anhelo todavía. En esta enseñanza vemos que se ocupaba de los problemas y de las necesidades de los demás. Era una mujer que tenía dinero, era una mujer que le gustaba ayudar, era una mujer que ayudaba sin ningún interés, sin ningún propósito de beneficiarse de lo que estaba haciendo, y más adelante vamos a ver algo de eso. Esta mujer está entre su pueblo, es querida entre su pueblo, es tratada bien por su familia, como decía ahorita leyendo la parte bíblica. Y podemos ver que a veces una enfermedad, la pérdida del puesto de trabajo, estar soltero, no tener hijos y otras muchas circunstancias más pueden quizás amargarnos o paralizarnos si no vemos en ella la mano de Dios. Algo que nos ayuda a servirle al Señor, aún así nos haya cumplido un anhelo en nuestros corazones, es eso, el ver que todo viene de la mano de Dios. Todo viene de la mano de Dios. Cuando logramos ver que las situaciones que estamos viviendo, que las cosas que no se nos han dado vienen de parte de Dios, podemos seguirle sirviendo sin ningún problema, con el mismo amor, con el mismo agradecimiento, con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma diligencia que nos muestra esta mujer. Las mismas circunstancias adversas, sin embargo, pueden activarnos y motivarnos a ser de una ayuda y una bendición para otras personas, si estas limitaciones las recibimos y las aceptamos de la mano de Dios. A veces lo que nosotros no logramos para nosotros nos motiva a que otro sí lo logre, a que otro la reciba. Oramos por las peticiones de otras personas, estamos atentos a las necesidades de otras personas, no somos egoístas. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, el amor de Dios, la misericordia, el perdón, no vamos a ser egoístas. Y esta mujer hoy nos enseña que no era egoísta, para nada egoísta. Y algo que podemos aprender es que nuestras hermanas y nuestros hermanos en Cristo también son de bendición para cada uno de nosotros, porque ellos invierten su tiempo libre, invierten sus fuerzas, invierten su amor y también invierten sus pertenencias para servir a otros, honrando y glorificando con ello a Dios. Tenemos muchas personas de buen testimonio, de buen ejemplo, que somos testigos de todo lo que ellos hacen en la obra de Dios, su entrega, su pasión, su amor, su corazón dadivoso, son misericordiosos.
están atentos de las necesidades de otros hermanos, de otras personas. Y hemos visto cómo el Señor también los bendice, cómo el Señor los cuida, los prospera, los guarda. Hemos tenido muchos testimonios del favor de Dios hacia ellos y también hacia nosotros. La tsunamita adinerada no se hundió en la autocompasión, sino que aprovechó sus posibilidades practicando la hospitalidad, obligando a Eliseo a comer y a quedarse en su casa. Entonces fíjate que otra persona que le pasan cosas que el Señor no le ha dado todavía, anhelos no cumplidos, promesas no cumplidas todavía, quizás puedan menguar, quizás puedan caer en el pobrecito yo o creer de que yo soy el centro de todo, y no es la idea. La idea es que el centro de todo es el Señor. Y nosotros estamos aquí para servirle al Señor, servirle para el Señor, servirle al hombre como si fuéramos a servirle al Señor, con esa misma entrega que la tsunamita nos enseña hoy. Y no quedarnos ahí solamente en que, pero es que el Señor no me ha cumplido esta petición, es que el Señor no me ha cumplido este anhelo. Todos tenemos muchos anhelos por cumplir todavía en el Señor. Y lo que nos queda en estos tiempos es la obediencia, seguirle sirviendo, seguirle amándolo, seguirle ofreciendo todo nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro amor, nuestros recursos. Amén. Entonces podemos crecer cada día en esta área. Y esta palabra nos habla mucho de lo que es la hospitalidad hacia los demás. Debemos ser hospitalarios. Aunque ahora en estos tiempos la inseguridad es bastante difícil, la palabra de Dios nos llama a ser hospitalarios. Quizás de pronto no podamos ofrecerle a la persona un alojo, pero sí podemos ayudarle a pasar un poco la necesidad que tenga, en lo poco que tengamos también. Depende, si tenemos en abundancia, damos en abundancia. Si tenemos poco, de lo poco también damos. Debemos ser fieles con lo que el Señor nos ha dado. Y Lucas capítulo 14, versículo 23 nos recuerda algo. Fíjate que la tsunamita insistía para que el profeta Eliseo se quedara en su casa. Y esto nos lleva a anhelar que esa presencia de Dios esté cada día en nuestras casas, esté cada día en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Cada día debemos anhelar esa presencia de Dios en nosotros. Cada día debemos anhelar la llenura de su Espíritu Santo en nosotros. Y Lucas 14, 23 nos muestra una parábola de la gran fiesta, en donde muchos invitados despreciaron la invitación. El amo hace una fiesta y manda a invitar a gente especial, pero todos tuvieron ciertos motivos, ciertas excusas por las cuales no quisieron asistir o no pudieron asistir. Entonces su amo dice: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y cualquiera que vea, insístele que venga para que esta casa esté llena. Fíjate que él dice insístele. Y esta mujer le insistió mucho al profeta Eliseo. Cada vez que lo veía le insistía para que llegara, para que comiera, descansara y prosiguiera su rumbo. Porque en él veía la presencia de Dios, era un hombre de Dios. Entonces debemos insistir mucho en esta parte de la diligencia en la hospitalidad, de la diligencia en atender, en servir. Esta mujer nos muestra una mujer servidora. Así también estamos llamados a ser todos nosotros, mujeres y hombres servidores, en la obra de Dios, en nuestra familia, en todo lugar donde el Señor nos permita estar. Y fíjate que todo esto requiere de tiempo libre, de fuerza, de amor, de disposición de dar para honrar y glorificar a nuestro Señor. Entonces vamos a gozarnos con esto. Y algo que también nos recuerda esta palabra es que ella insistía en invitar y convidar a los huéspedes en general. Especialmente Eliseo fue un huésped agradecido y bien visto o recibido. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de la mujer tsunamita a comer y a descansar. Esta mujer tsunamita tuvo una iniciativa muy bendecida. Es interesante observar que la amistad con el profeta Eliseo hizo que esta mujer lograra convencer a su marido
para hacer un pequeño aposento en su casa y así ofrecer a este hombre de Dios la posibilidad de pasar la noche allí. Fíjate que el profeta Eliseo también nos enseña que como servidores del Señor debemos ser agradecidos, como personas debemos ser agradecidos. Y ahorita vamos a ver cómo Eliseo le agradece a esta mujer sunamita las atenciones que tuvo con él y con su siervo. Y algo que esta mujer hace es que ella convence a su marido para que hicieran ese aposento, ese lugar a donde Eliseo pudiera descansar, pudiera reposar, pudiera seguir después su camino. Y este aposento, sabemos que Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, el Señor es omnipotente. Pero estamos llamados a tener como ese espacio privado, ese aposento privado con el Señor. Ese lugar donde nadie nos ve, solamente Dios. Esa relación privada, esa relación íntima con Dios, como dice la palabra, clama a mí en lo secreto y te saltaré en público. Esa ocasión en donde más nadie sabe lo que estamos hablando con Dios, nada más Él y nosotros. Nosotros debemos perseverar en tener ese lugar en donde oramos, ese lugar en donde alabamos, ese lugar en donde exaltamos a nuestro Señor, ese lugar en donde le agradecemos todo lo que ha hecho en nuestras vidas, ese lugar en donde le damos toda la gloria, donde le reconocemos toda su voluntad y poder sobre nuestras vidas, ese espacio íntimo, esa relación íntima que cada uno de nosotros debe tener con el Señor. Aquí la tsunamita nos muestra que es algo muy importante. Ella le cuenta a su marido sus planes y al hacerlo lo involucra, mostrando una gran sabiduría acerca de cómo tratar un marido pasivo o adormecido espiritualmente. Fíjate que su esposo no estaba interesado en nada de lo que ella quería hacer, pero ella muy sabiamente, el Señor la guía para que ella involucre a su esposo. Ella lo involucra comentándole los planes y el propósito de esos planes. Y así nos ha pasado quizás a muchos con el Señor en cuanto a que nuestras esposas fueran las primeras que llegaron y aceptaron a Cristo como Salvador, de que ellas, hablándonos del Señor, hablándonos de cosas sencillas, cosas pequeñas, fueron como involucrándonos en ese querer hacer para el Señor. Y le damos la gloria a Dios por esas mujeres. Amén. Entonces, ella le cuenta a su marido de los planes y lo involucra, mostrando una gran sabiduría. ¿Y qué le dice? Hagamos. Le dice así, le dice hagamos. No le dice haz tú. Hagamos los dos. Hagamos. Y motiva a su marido aparentemente apático a las cosas de Dios para trabajar en este aposento, para guiar la construcción de este aposento. Al decirle la mujer tsunamita a su esposo, he aquí, ahora yo entiendo que este es varón santo de Dios, le hace ver algunos de los rasgos del carácter de Eliseo de los que él seguramente no se había apercibido. Fíjate que ella se encarga de mostrar la personalidad de Eliseo, lo que ella veía de parte de Dios en Eliseo, se lo transmitía a su esposo. Y es algo muy, muy bonito porque esta relación espiritual que ella tenía con Eliseo y con el Señor la ayudó para involucrar a su esposo, le dio sabiduría para involucrar a su esposo en la construcción de este aposento para que este hombre de Dios descansara. Y esta mujer, al revelarle al esposo todas las cualidades que tenía Eliseo como profeta de Dios, también nos ayuda en estos tiempos porque las mujeres también, cuando nos hablan del Señor, cuando comenzamos en esos inicios, nos hablaban del Señor y nos hablaban de la gloria y la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya nos iban mostrando esa faceta de Jesús que no conocíamos. En mi caso personal, yo no conocía nada del Señor. Yo era muy apático a estas cosas. Y mi esposa hizo parte de esta tarea que ella hizo, de mostrarle las cualidades, las características del profeta Eliseo a su esposo. Y en estos tiempos es como mostrar la gloria y la grandeza de nuestro Señor y Salvador a nosotros, los que estábamos apáticos del Señor en su tiempo.
Ella vio en el profeta Eliseo a un varón santo de Dios. Ella no lo describe como un buen predicador, como un excelente maestro o como un profeta ungido, sino que lo define expresamente como un varón santo de Dios. Ella vio la buena relación del profeta Eliseo con Dios. Como te decía al comienzo, ella tenía una hermosa relación espiritual con Dios y con el profeta Eliseo. Y esto le permitió ver lo que estaba en Eliseo. Le permitió ver la presencia de Dios en Eliseo. Entonces, bastante enseñanza tenemos con esta mujer sunamita, con la relación que tuvo con Eliseo y el cómo involucró a su esposo en esta tarea de construirle un aposento, ese lugar privado que debemos tener cada uno con el Señor, hablando espiritualmente. Y la Biblia también nos describe a Eliseo, su conducta en público, nos muestra la bondad de Dios, la bondad de su amor y la misericordia por los hombres. El profeta Eliseo fue llamado para una tarea específica. Tenía que exhortar al pueblo, porque el pueblo estaba en desobediencia, estaba en idolatría, estaba apartado del Señor, pero también tenía la tarea de mostrarle a esas personas que estaban en desobediencia, mostrarle la bondad de Dios, mostrarle la misericordia de Dios, mostrarles el perdón de Dios y mostrarles el amor de Dios por todos los hombres, por todas las personas. Él estaba cumpliendo su tarea. Él estaba haciendo la tarea que el Señor le encomendó. Y estas características son las que deberían distinguir a los hombres y mujeres de nuestros días. Por ejemplo, la bondad, los buenos modales, la amabilidad, el agradecimiento, la reserva a la hora de hablar, tener cuidado con nuestro vocabulario, la atención a la hora de escuchar, la modestia, la hospitalidad, el servicio y la abnegación. Son cualidades que tenía el profeta Eliseo que hoy en estos tiempos son muy necesarias. Y creo que cada uno de nosotros debería apuntar a lograrlas, a tenerlas, a poderlas compartir con otras personas. Y en estos tiempos, los creyentes que tengan todas estas cualidades son muy valiosos y son muy semejantes a este hombre de Dios. Entonces, ejemplo tenemos, testimonio tenemos en la palabra de hoy, de una persona como Eliseo, de un profeta como Eliseo, comprometido con la tarea que el Señor le dio, un hombre en una relación armoniosa y espiritual con Dios, un hombre que hacía su tarea con compromiso, con diligencia, con amor, con pasión, un hombre que era agradecido, porque ahorita nos enseñaba la palabra que él era un hombre agradecido, y trató de demostrarle su agradecimiento a esta mujer sunamita. Entonces, vamos a crecer cada día en esta parte y como hombres de Dios, en un sentido positivo, debemos despertar un interés por nuestro Señor Jesucristo en personas ajenas al cristianismo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a llegarle a otras personas con un buen testimonio, a llegarles a otras personas con todas estas características que tenía Eliseo, como te dije ahorita, la bondad, los buenos modales, el buen vocabulario, la hospitalidad, el servicio, la entrega, la abnegación. Con todas estas cualidades, que el Señor nos ayude a que otras personas que están apartadas de Cristo puedan anhelar lo que nosotros tenemos en Jesucristo, puedan anhelar esa paz, ese gozo que el Señor nos da, que sobrepasa todo entendimiento, puedan ver el amor que el Señor nos da para darle a otras personas, puedan ver ese buen trato que le damos a las demás personas, que podamos ser ejemplo de personas donde quiera que llegamos, no solamente en la congregación, en todo lugar donde el Señor nos permita estar y en todo lugar donde el Señor nos permita tener personas a nuestro lado. Algo que podemos ver también en esta historia es que la mujer sunamita y su esposo prepararon un pequeño aposento para el profeta Eliseo. Prepararon, se dispusieron, apartaron tiempo, apartaron recursos. Ahorita te ponía el desafío que tenemos ahora con el centímetro a centímetro. Tenemos que tener esa preparación, tenemos que tener esa disposición para poder participar en esta actividad. Y sé que con la ayuda del Señor vamos a tener victoria.
Aquí la tsunamita tuvo victoria con su esposo al lograr de que él la ayudara a construir ese aposento para el hombre de Dios. Yo sé que el Señor también nos va a dar victoria para terminar este templo en el cual nos reunimos como iglesia para darle gloria y honra a Él solamente. Amén. Entonces se dispusieron para hacer este aposento para el profeta Eliseo, este varón de Dios. Así que estamos también invitados a prepararnos, a disponernos a hacer ese aposento, ese lugar secreto para encontrarnos con Dios, aunque Él esté con nosotros en todo lugar y en todo momento. Vamos a apartar ese espacio donde nos apartemos del ruido, de las compañías que tengamos, un tiempo de intimidad con Dios, una buena relación espiritual con Dios, a solas. A veces podemos reunirnos como iglesia, como congregación, pero este tiempo es un tiempo a solas de nosotros con Dios. Vamos a anhelarlo en nuestro corazón y vamos a prepararnos para eso. La preparación de este pequeño aposento nos muestra otro detalle de su fe sabia y práctica. Debemos tener fe, debemos hacer todas las cosas con fe. Ella tuvo fe cuando le comentó a su esposo para lograr hacer este aposento para el profeta Eliseo. Y así también nosotros debemos tener fe en todo lo que hagamos para el Señor, en todo lo que hagamos para nuestro diario vivir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que la fe y la pongamos en práctica en este tiempo de desafío que tenemos con el templo en la congregación. A pesar de que ella era rica, lo adecuó de forma sencilla para que se ajustara a las necesidades del profeta. Era pequeño y modesto, ya que tenía una cama, una mesa, una silla y un candelero. Había allí todo lo que un profeta necesitaba. Todo lo que el profeta necesitaba para descansar y todo lo que necesitaba para leer y escribir. Entonces fíjate todo lo importante que era este espacio que ella estaba apartando para el profeta Eliseo. Así también dispongámonos nosotros para tener ese espacio de encuentro con nuestro Padre Celestial. Amén. También dice que en este pequeño aposento no habían cosas que fueran a distraerlo en la carne, ni en los deseos de los ojos, ni en la vanagloria de la vida. Era algo sencillo, algo en lo cual él podía tener esa relación con Dios en lo secreto. Y podemos ver que lo que había allí en este pequeño aposento era todo lo necesario para un hombre de Dios. Sencillo, humilde y comprometido con su tarea en la obra de Dios. En nuestro tiempo, más de un obrero de Dios se ha corrompido por el lujo excesivo y la prosperidad, quedando paralizada la fuerza y el compromiso para seguir con la tarea en el ministerio encomendado. Es decir, se quedaron en el confort y en las exigencias de superestrellas. Lastimosamente, muchos varones, muchos hombres y mujeres de Dios se han relajado, se han distraído con el confort y con la prosperidad que el Señor quizá les ha dado. Y ya no creen que Jesús es el centro, sino que ellos son el centro. Y esto los acaba porque se quedan ahí en el confort y se desvían de la tarea encomendada por Dios. Dios nos guarde de apartarnos de esa tarea y Dios nos guarde de quedarnos en el confort, en creernos más que los demás, en creernos el centro de todo. Recordemos siempre que el Señor es el centro. Jesucristo es el centro. El Espíritu Santo de Dios es el centro de nuestras vidas. Nosotros debemos anhelar la presencia de Dios todos los días en nuestras vidas. Y que no nos quedemos distraídos con las bendiciones que el Señor nos da, porque el Señor en su misericordia nos bendice. Pero que esas bendiciones no sean para alejarnos de Él, sino para acercarnos a Él. Y que el Señor nos guarde nuestros corazones de creernos más que Dios. Mira que este hombre, varón de Dios, era un hombre humilde, sencillo, un hombre muy utilizado por el Señor, un hombre muy usado por Dios. Y a eso debemos apuntarle,
a ser instrumentos de Dios en este tiempo, ser instrumentos poderosos en la mano de Dios en este tiempo. Hoy el profeta Eliseo nos da muchos ejemplos, la tsunamita nos da muchos ejemplos, mucho testimonio. Entonces, no nos distraigamos con el confort y no nos apartemos de la tarea que el Señor nos encomienda. Tarea tenemos todos y está en nosotros el recibirla o el rechazarla. Aquí Eliseo nos está demostrando que él hizo su tarea. Nosotros estamos llamados a cumplir nuestra tarea también. En esta historia encontramos al sirviente Giezi. En una unión bendecida con el profeta, compartía la vida juntos y Giezi tenía la magnífica oportunidad de aprender del ejemplo y de las experiencias del hombre de Dios. Fíjate, un siervo al lado del profeta Eliseo, Giezi, un hombre que fue bendecido con su presencia, con su amistad, compartió con él, aprendió de él, aprendió sobre todo la atención, la tierna sensibilidad y el agradecimiento de Eliseo con respecto a su anfitriona. Fíjate que este siervo estaba aprendiendo las cosas buenas de la persona que tenía a su lado, las cosas buenas del profeta Eliseo. La palabra de Dios nos dice, acepta lo bueno, desecha lo malo, ¿cierto? Aquí este hombre está recibiendo todo lo bueno que Eliseo le puede enseñar y no se lo está comentando, se lo está demostrando en vivencia, porque lo están viviendo para la época en que escribieron, en que sucedió este hecho. Él lo está viviendo, lo está viendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que están pendientes de lo que hacemos y quizás somos ejemplos para ellos. Hay que cuidarnos mucho de eso. Procuremos ser siempre un buen ejemplo. Un ejemplo que llame a seguir a Cristo, no un ejemplo que aparte a la persona de Cristo. Entonces, este varón santo de Dios no solo tenía los ojos abiertos frente al cuidado y esmero con que la tsunamita los acogía, sino que fue capaz de expresar verbalmente su gratitud, lo cual es algo poco común, especialmente en los hombres de hoy. Este profeta fue agradecido y él dice, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Aquí reconocemos algo que tenía Eliseo y es su santa naturalidad. Y fíjate que él no creía tener una dignidad superior a los demás, sino que era capaz de expresar un sincero elogio por lo que otros hacían por él. Aquí Eliseo se está dando cuenta de ese esmero, de esa diligencia, de ese servicio que hacía la tsunamita hacia ellos dos. Y él se da cuenta y él se esmera por demostrarle a ella ese agradecimiento. Y esta enseñanza él nos lleva a entender de que él quería honrarla. Él quería honrar lo que ella estaba haciendo por ellos. Y así nosotros también debemos tener esa honra hacia los demás. Esas palabras amorosas, esas palabras de ánimo, esas palabras que dan gozo y alegría en otras personas. Debemos estar atentos a ser agradecidos. Y aquí el profeta Eliseo nos recuerda que él no se daba como si yo fuera más digno y superior que ella. No, él en su sencillez y en su relación con Dios, él veía todo lo que la tsunamita se esmeraba por atenderlos, todo lo que la tsunamita hacía para que ellos estuvieran cómodos, todo ese servicio que ella hacía sin ningún interés. Ella en este sentido no estaba sirviendo en pro de un milagro, ni en pro de una petición que le había hecho el Señor, ni en pro de algún anhelo que ella tenía en su corazón. Estaba sirviendo simplemente con amor, con diligencia, con paciencia. Estaba atendiéndolos como ellos necesitaban ser atendidos en ese momento. Aplicando esta enseñanza a nuestras vidas, bastan unas palabras sinceras y aprobatorias de nosotros los hombres hacia nuestras esposas y también hacia las hermanas y hermanos de la iglesia, lo cual puede tener un efecto
enormemente alentador en sus diferentes funciones. No olvidemos que nuestra esposa en el hogar nos atiende, hace sus quehaceres en el hogar, las que están en el hogar, hay otras que van a laborar, cuando vienen hacen sus quehaceres o tienen de pronto muchachas que las ayudan con los quehaceres. Pero aquí Eliseo nos está recordando que debemos ser agradecidos, tanto con nuestras esposas como con nuestros hermanos y hermanas en Cristo que sirven en la obra de Dios. Ese servicio que ellos hacen o ese servicio que todos hacemos en la obra del Señor, debemos estar atentos y debemos tener en nuestros corazones esa humildad de agradecer. Fíjate, el profeta Eliseo, un gran hombre de Dios, esmerado por agradecerle y por demostrarle su agradecimiento a esta mujer sunamita. Y ella lo hacía sin ningún interés, mi hermano. Así debemos servir nosotros también. Sin importar si el Señor nos cumplió el anhelo, sin importar si el Señor nos cumplió la petición, nada de eso debe afectar nuestro servicio en la obra de Dios y en cualquier lugar donde Él nos coloque. Debemos servirles desinteresadamente, con amor, con pasión, con diligencia, con entrega, con perseverancia, así como lo hacía esta mujer sunamita. Vamos a crecer cada día en esta área y pidámosle al Señor que Él nos ayude cada día. Amén. Algo más que nos enseña esta historia de la mujer sunamita es la bendición de la comunión espiritual. Ella tenía una hermosa comunión espiritual con el profeta Eliseo y con nuestro Señor. Por aquel entonces, Eliseo tenía buenas relaciones con la corte del rey. Allí le estaban agradecidos y seguramente hubiese podido conseguir algo en favor de la sunamita para que ella pudiera ser bendecida con alguna necesidad que ella tenía. De ahí su oferta amable, por lo que quizás también quería probar su actitud. Fíjate que el profeta Eliseo, en pro de quererle agradecer, él se acuerda que tiene unas buenas relaciones con el rey y con el comandante del ejército, y le pregunta a ella: ¿cómo te puedo agradecer? ¿Qué necesitas que haga por ti? Puedo hablar con el rey, puedo hablar con el comandante del ejército, para que tú logres lo que tengas en tu corazón. Pero me gusta mucho la respuesta de la mujer, una respuesta muy sabia, una respuesta que demuestra que no estaba en pro de beneficiarse por lo que estaba haciendo. La breve respuesta tuvo que haber agradado al profeta. Yo habito en medio de mi pueblo. No tenía deseos materiales ni le daba importancia a las relaciones honradas con personajes prominentes. Ella quería dar, no quería sacar provecho para sí misma. Ella le estaba sirviendo diligentemente sin interés de buscar un milagro para ella. Esta actitud era justamente la que Eliseo esperaba. Dos personas con la misma forma de pensar. Eso tuvo que ser de mucha alegría y mucho aliento para el profeta Eliseo. Entonces, esta mujer desprecia esa oferta. Pero algo que podemos ver, que es lo que más me llama la atención en este testimonio, es que ella sirve, pero tenía en lo secreto ese anhelo de tener un hijo. Y al despreciar esta oferta que Eliseo le hace, él le dice a su sirviente Giezi: ¿qué más podemos hacer por ella? Y Giezi se acuerda de que ella tenía anhelo de tener un hijo, pero que su esposo ya era bastante anciano. Entonces fíjate que el Señor le revela al profeta Eliseo ese anhelo que ella tenía oculto en su corazón. Y algo que debemos tener presente es que el Señor conoce los más mínimos anhelos y deseos de nuestro corazón. Y Él nos dará mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Entonces, esta mujer, el profeta Eliseo le dice que al año siguiente ella va a estar cargando un hijo. Fíjate, el Señor le mostró ese anhelo que ella tenía en su corazón. Y ella se asombra y dice: no, hombre de Dios, no te hagas falsas ilusiones ni me des falsas esperanzas. Fíjate, ya había dado ese anhelo como ya desechado, ya pasó el tiempo, ya me resigné. Pero no,
El Señor no olvida nuestros anhelos ni olvida los propósitos que Él tiene con nuestras vidas. Y el profeta le lanza esa profecía que dentro de un año, en la misma época, dentro de un año, ella estaría cargando a su hijo. Y Dios lo cumplió, Dios respaldó lo que el profeta le había dicho. Entonces fíjate que, resumiendo todo lo que esta parte nos ha dado el Señor hoy, pudimos aprender que debemos ser diligentes, como la tsunamita. Debemos tener esa disposición, esa entrega para servirle al Señor. Debemos tener esa pasión, ese compromiso. Debemos anhelar la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestra familia, así como ella anhelaba la presencia del hombre de Dios en su casa, no temporalmente, sino que ella lo quería tener como más permanentemente en su casa. Así debemos anhelar nosotros también que el Señor esté en nuestra vida, sea el centro de nuestra vida, de nuestros hogares. Que ese servicio al Señor sea un servicio desinteresado. No servirle en pro del milagro. No. Sirvamos con amor, sirvamos con pasión, con entrega, con diligencia. Y el Señor nos va a sorprender mucho más allá de lo que esperamos en Él. El Señor tiene fiel cuidado de cada una de nuestras necesidades. Tiene fiel cuidado de cada una de nuestras situaciones. Y a su tiempo, en su propósito y en su voluntad, Él nos las hace realidad. Amén. Entonces, con la tsunamita podemos aprender mucho, podemos crecer mucho en este testimonio que ella nos da en este tiempo de hoy. Dios cumple sus promesas. Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí todas sus promesas. Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí todas sus promesas. Y en la palabra de Dios hay muchos testimonios. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Raquel, Ana y muchas otras mujeres. Entonces, fíjate la bendición que esta mujer recibió. Fíjate esta hermosa relación espiritual que tenía con Eliseo y esa hermosa relación espiritual que tenía Eliseo con Dios. A eso estamos llamados en esta noche, a tener esa hermosa relación con Dios, esa íntima relación con Dios, con su Hijo amado Jesucristo, con su palabra, y a crecer cada día, mi hermano, en esta intimidad con el Señor. Amén.